Mis hermanos, para todos un feliz y bendecido Santo Sábado. Ha llegado el momento de hacer el repaso de nuestra lección anterior, que tenía como título La crisis. El verso lo encontramos en 2 Timoteo 3:12, que nos decía: y también todos los que quisieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una lección más que nos habló acerca de la vida del rey David y de algunas de las grandes dificultades que él enfrentó cuando huía de la presencia de Saúl. Y el primer tópico nos decía enfrentando la persecución. Hubo un momento en el que el pueblo estaba obteniendo muchas victorias y David era prácticamente el héroe del pueblo. Era uno de los generales de Saúl y obviamente que Dios estaba con David. Todo el tiempo el Señor obraba por medio de su siervo. Y en cada guerra que surgía, el pueblo de Israel salía victorioso de la mano de David. Cuando esto ocurrió en cierta ocasión, cuando David venía de obtener la victoria, juntamente con Israel, la gente comenzó a cantar, mayormente las mujeres empezaron a cantar un himno que hablaba de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto empezó una situación de celos y de envidia en el corazón de Saúl. Y Saúl, como nosotros sabemos, era un hombre orgulloso, un hombre egoísta, que él quería toda la gloria para sí mismo. Él quería siempre tener el primer lugar y ser reconocido como el hombre más importante del pueblo. Y cuando la gente comenzó a vitorear a David, esto despertó una envidia y un odio tan grande que se propuso en su corazón quitarle la vida a David. Y por eso el Señor dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. En el segundo tópico, David se encuentra en grave peligro. Y en esta ocasión recordamos que Saúl empezó a hacer muchos planes para destruir a David. Lo nombró general de sus ejércitos para que fuera al frente de las batallas y que en una de tantas los enemigos quitaran la vida a David, para él poder quitárselo de encima. Y de esto pues hay mucho más aquí, de todas las tramas que Saúl inventó para que David cayera muerto. Pero no lo consiguió porque el Señor protegía a David. Incluso en cierta ocasión mandó a echarle mano, pero los hombres que fueron a buscar a David comenzaron a profetizar. Y luego fueron enviados otros y también profetizaron. Finalmente fue Saúl mismo a buscar a David y comenzó a profetizar. De tal manera que el Señor frustró todos los planes que estaban hechos en contra de su hijo. Los celos son algo muy horrible en el corazón de las personas. La envidia es uno de los rasgos más despreciables del carácter satánico y es uno de los males más incurables en la vida de los individuos. Es algo muy peligroso que nosotros como cristianos debemos, con la ayuda del Señor, rechazar. Que no caigamos nunca en un estado similar en el que cayó Saúl. El día martes nos hablaba de los terribles resultados del pánico. Cuando David se siente perseguido, entonces empezó a sentir miedo y ese miedo lo llevó a apartarse un poco de Dios. Y en cierta ocasión, cuando llegó a un pueblo llamado Nob, fue recibido por los sacerdotes de aquel lugar, entre ellos Ahimelech, el jefe, y David no fue sincero con ellos, sino que inventó que Saúl lo había enviado a una misión secreta. Y todos estos engaños provocaron más tarde una terrible tragedia. Y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos tomar una lección muy importante. No digamos mentiras, no procuremos escapar del mal mintiendo. Esto no funciona. Esto tarde o temprano será descubierto y traerá una desgracia a nuestra vida. Entonces, esto sucedió en esta ocasión. Satanás se regocija cuando mira que nosotros somos debilitados y usamos algunas artimañas para poder salvaguardar nuestra vida, cuando en realidad únicamente Dios es quien nos puede proteger.
El día miércoles, frenesí ante el temor. David olvidó algo muy importante. En Salmos 23:4, la palabra del Señor nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal, porque tú estarás conmigo, decía el salmista. Pero allí en esta ocasión se le olvidó quién era quien le acompañaba, que el ángel del Señor estaba cerca para poder defenderlo. Y esto pues provocó una nueva huida. Todos estos temores, todo este miedo lo llevó incluso a refugiarse en tierra de los filisteos, donde los hombres de Gat reconocieron a David y dijeron: este es el que nos ha destruido, este es el que derribó a nuestro campeón Goliat. Y David empezó a sentir miedo también a causa de que lo habían descubierto. Lo llevaron frente al rey, que se llamaba Aquis, y allá fingió estar loco. Miren, todas estas cosas son muy vergonzosas para una persona por no hacer las cosas con fe, por no actuar con sabiduría y confianza ante la situación. Por último, hermanos, recordamos que la verdadera fe confía. Finalmente David reconoció humildemente que se había equivocado. Cuando Abiatar, uno de los sacerdotes que sobrevivió a la matanza, llegó a contarle a David toda la tragedia que había ocurrido, David se sintió muy triste a causa de que no había sido honesto con Ahimelech. Y le dijo: yo mismo he provocado la muerte de todos estos sacerdotes. Hermanos, es algo muy doloroso cuando nos encontramos con la realidad, con los resultados de nuestra desobediencia, con los resultados de no haber sido íntegros delante del Señor. También aquí el Señor reprendió en cierta ocasión la falta de confianza de sus discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? A veces a nosotros nos falla la fe, o en el momento en que somos probados, no tenemos la capacidad de aferrarnos de los brazos de Dios. Y es ahí donde cometemos muchos errores. Es ahí donde empezamos a hundirnos, como Pedro se hundió en el agua después de que iba tranquilamente caminando sobre ella. El Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ojalá que nosotros, hermanos, procuremos mantenernos firmes en la fe cuando lleguen los momentos de prueba. Tenemos que tener la confianza que nos es mencionada en Isaías 54:10, que aunque los montes se muevan, aunque los collados tiemblen, que la presencia del Señor estará con nosotros, que su misericordia no se apartará de cada uno de los que confían en su santo nombre. Así que, queridos hermanos, hemos hecho un breve repaso de esta lección. Que el Señor nos ayude a sacar siempre lo más importante y aplicarlo a nuestra vida. Que esto sea para un adelanto y una ayuda muy especial en nuestro recorrido hacia la vida eterna. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.